Bien, amigos, de regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía. Gracias por la sintonía a través de este canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición, interconectado con varios sistemas de cable a nivel nacional, y en el 1014 de Óptimos Cable, el Canal América, que también nos siguen nuestros hermanos allá en Estados Unidos, y nuestro portal telenor.com y nuestro Facebook Live. Estoy aquí con Roberto Ángel Salcedo. Qué bueno tenerte aquí en San Francisco de Macorís. Hace mucho que estábamos haciendo la diligencia para hacerte una entrevista, pero se dio ahora en esta nueva etapa de tu vida como político. Así que bienvenido, qué bueno tenerte aquí. Un gusto estar aquí en San Francisco. Me unen vínculos afectivos de hace muchos años con la provincia, mucha gente querida en este lugar, y regresar siempre es motivo de alegría para mí, de satisfacción. Ahora estamos, como usted bien dice, en el marco de la campaña, en una gira que hemos estado desarrollando por todo el territorio nacional y que hoy la estamos agotando aquí en la provincia de Duarte. Sí, mira, estarán con nosotros la periodista Raquel Ortega, también la comunicadora Marislady Veloz, y hay un colega también, hermano, que pertenece a esta planta, Yerjan, la antigua, que también estará con nosotros. Un gusto. Sí. Mira, hay muchas preguntas. Inmediatamente confirmamos tu participación hoy en el espacio. La subimos a nuestras redes sociales y de verdad que eres todo un fenómeno, no solamente en lo que es el séptimo arte, la televisión, la comedia, sino también ahora en la política, porque las redes se pusieron muy activas. Qué bueno. Para darle seguimiento a lo que es tu carrera política naciente, sí, prácticamente. Así es. Sí, así que Raquel Veloz, bienvenida. Roberto Ángel Salcedo con nosotros. Un gusto. Cómo no, muchas gracias, Roberto, y bueno, saludar a Roberto Ángel Salcedo, un abrazo bien grande a través de la magia que nos conecta cada vez más y que en esta época de pandemia, pues le hemos sacado el jugo, hemos sabido sacarle el provecho a la tecnología. Un placer recibirte acá en San Francisco de Macorís, la capital de esta provincia de Duarte y el Nordeste. Bueno, Roberto Ángel, tú en un tuit anunciaste a principio de mayo el pasar a apoyar este bloque de unidad nacional, así lo decía, un proyecto de unidad nacional, al político, el candidato a la presidencia en la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. ¿Por qué apoyarlo a él y no apoyar a Leonel o a Gonzalo o a cualquier otro candidato? ¿Por qué a Luis? Mire, las circunstancias van determinando lo que los pueblos demandan en una coyuntura especial. En este momento de pandemia, creo que la unidad se impone ante cualquier situación. Entonces, ese llamado de unidad nacional que hace Luis Abinader para que confluyan todos los sectores de la vida nacional, creo que es lo más importante en este momento. La población también ha estado demandando de una transición en la política. Creo que el concepto del cambio se ha ido asimilando por gran parte y sectores amplísimos de la sociedad. Y todos esos elementos confluyeron para que nosotros tomáramos la decisión de pasar al proyecto presidencial de Luis Abinader. Habíamos anunciado desde hace muchos meses nuestra inserción en la política. Evidentemente la gente utiliza ese término para ubicar a uno dentro de una candidatura. La gente asume la participación en política estrictamente vinculada al tema electoral, a que yo voy a estar en una boleta y van a marcar mi cara. En función a eso es que la gente siempre mide el tema de uno lanzarse a la política o estar en la política, y no. Por muchos años yo acompañé a mi padre en sus labores como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, y yo participaba activamente del proceso político, y nadie marcó nunca mi cara. Viví de las experiencias propias de una campaña electoral, desde el proselitismo, las reuniones estratégicas, de hecho, y todo ese proceso. Fuiste el primer niño de la ciudad por varios periodos. Claro, por 14 años. Sí, por eso quiero hacerte la pregunta de que cuando tomaste la decisión, que ya te sentiste llamado, esa coquillita que le da a las personalidades por incursionar a la política, ¿consultaste con tu padre, don Roberto Salcedo, tu decisión, y cuál fue el consejo que él te dio cuando le mencionaste tu decisión? Bueno, evidentemente, como todo hijo, la consulta con su padre siempre será importante en momentos como este, sobre todo con decisiones que marcan la vida de uno. En este caso era hacer una especie de transición, así como lo hizo él en el año de 1997, de ir de la televisión a la política, lo hizo a través del Partido de la Liberación Dominicana. En este caso lo hacía yo, luego de muchos años de ponderación, muchos años de primero
prepararme para este paso, organizar todo desde el punto de vista profesional, la televisión, el cine, darle una base de sustentación económica también a mi familia, a mis hijas, a mi esposa, que eso no generara ninguna distorsión. No veo la política como un instrumento para el avance social y económico, eso no es lo que me inspira. Entonces, tenía que preparar todos esos elementos previamente antes de oficializar este paso de manera formal a la política. Hablé con él, estuvo de acuerdo y los consejos van siempre orientados en el respeto hacia los demás, en el trabajo, en la concentración, en no distraerse del objetivo fundamental que se tiene. Y creo que a grandes rasgos son los consejos que para esta actividad y para cualquier otra siempre me ha dado. Ya. Si en el caso tuyo, que está haciendo un gobierno o está haciendo una promoción con Luis Abinader, un gobierno por la unidad, ¿desde qué posición política o pública tú te sentirías más cómodo en caso de que Luis Abinader llegue a ser presidente y te diga a ti, Roberto Ángel, te necesito en el gobierno de Luis Abinader? Mire, ¿En qué posición política o en qué renglón de la política? Ya estaríamos entrando en el campo de la especulación. Yo creo que debemos ir por etapas y ahora nuestras energías están concentradas en que Luis pueda ser el próximo presidente de la República. Creo que esa discusión, si llegaría después de las elecciones. Pero si no me quiero adelantar, eso no lo he pensado, eso no está contemplado en este momento. Creo que las energías se concentran exclusivamente en esta fase, en lograr la cohesión no solamente de la estructura partidaria que sirve como base de sustentación a sus aspiraciones, sino seguir integrando a otros sectores de la vida del país a que se sumen a este proceso de cambio de unidad. Por eso nosotros decimos que hemos estado recorriendo el país promoviendo la unidad para lograr el cambio, y en eso estamos. Ya, la unidad cuando buenos días, Roberto Ángel. Hola, un gusto. Verdadero gusto que estés aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Ya casi 3 semanas de anunciar de manera pública tu apoyo a Luis Abinader específicamente, ¿tú pudieras considerar que de manera general, de parte de los militantes del Partido Revolucionario Moderno, ha habido un buen recibimiento? Y a la vez que te pregunto, también quiero hablarte del caso específico, la situación que pasó, que aunque se quiso vender como en un escenario de chiste, de algarabía, el caso de la senadora o pues aspirante a senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, ese caso específico. Bueno, nos ha recibido con mucho cariño. Nosotros hemos visitado ya creo que 13, 14 provincias a lo largo de este primer mes. El pasado 6 de mayo anunciamos el ingreso a la campaña de Luis de manera formal, aunque ya veníamos hablando de hace mucho tiempo. Inclusive este proceso se retrasó por la suspensión de las elecciones municipales de febrero y se retrasó luego por el tema de la pandemia. Se tomó la fecha del día 6 para hacer la entrada formal y ya tenemos un mes de trabajo arduo con una agenda bastante apretada en ese sentido. La militancia, la dirigencia, la alta, la media, la dirigencia baja, todos de base, todos los partidarios del Partido Revolucionario Moderno han estado recibiéndonos de manera extraordinaria. Donde quiera que vamos, nos reciben con muchos afectos, hemos estado conociendo las estructuras del partido en cada una de las provincias, la estructura de la campaña que se ha integrado para sostener políticamente estas aspiraciones de Luis, y creo que ha ido bastante bien. La impresión ha sido muy grata en estas primeras semanas de recorridos por el país. Bueno, y el caso particular de la candidata senadora del Distrito Nacional, bueno, a veces la gente utiliza alguna chanza, alguna broma, hay gente que le gusta la broma y otras que se la encuentran un poco pesadas, en fin. No creo que eso sea motivo de distracción, ni mucho menos. Hay que seguir trabajando. Valoro como positivo el hecho de que tanta gente a lo largo de tantos años haya respaldado nuestras películas, y creo que eso es lo más importante, seguir haciendo un trabajo que a la inmensa mayoría, el que paga un derecho por una localidad en el cine, lo siga haciendo cuando retomemos la dinámica económica y la reapertura de los cines en el país. Creo que es lo más importante. Quiero aprovechar una pregunta que hacen a través de las redes sociales, son muchas, vamos a elegir una. Dice, El Travieso Production, ¿qué busca en el PRM que no encontró en el PLD, Roberto Ángel? Bueno, siempre uno busca posibilidades y busca nuevas oportunidades. Uno siente que el ciclo
del partido de gobierno ha entrado en un proceso ya de decadencia natural. Yo no vengo a los medios de comunicación a denostar lo que se ha constituido y ha desarrollado el Partido de la Liberación Dominicana por tantos años, pero es un proceso y un modelo agotado. Estamos hablando de 16 años consecutivos en la conducción del Estado. Llega un momento que si no se introducen reformas profundas, bueno, la gente tiende a cansarse, tiende a molestarse, a irritarse con más facilidad, muchos funcionarios con muchos años en las posiciones. Entonces creo que eso no le brinda a las presentes y futuras generaciones, a los que están deseosos de involucrarse y participar en el activismo político, no le brinda tantísimos escenarios para poderse desarrollar. Por eso creo que la estructura del PRM y la estructura que sostiene las aspiraciones de Luis Abinader presenta mucho más posibilidades. Usted lo ve desde el presidente del partido, es un hombre joven, la secretaria general es una mujer joven, la nueva alcaldesa del Distrito Nacional, y su dirigencia creo que mezcla mucho la presencia de la experiencia con lo nuevo. Entonces creo que ese nivel de reflejo que tiene la estructura partidaria es lo que la gente ha estado recibiendo como bueno y válido en esta coyuntura, y es lo que le está dando en las encuestas ganancia de causa a las aspiraciones de Luis Abinader. Roberto Ángel, Sí. la pandemia del COVID-19 ha dado duro al mundo, por supuesto, y ha sacado lo bueno y lo malo de la gente, y a los gobiernos le ha puesto una prueba de fuego muy fuerte. ¿Cómo ves tú que se ha manejado el gobierno dominicano en este contexto de la pandemia? Mire, todas las crisis, sea de las características que sea, le presentan a los gobiernos oportunidades para lucirse frente a su población o en detrimento de ellos. Puede presentarse de manera adversa para hundirles aún más en el favor popular. La pandemia ha debido manejarse mejor por varios aspectos. Primero, usted hace un inventario y en países latinoamericanos como Chile, usted ha visto cómo el liderazgo político en torno a la presidencia de la República se ha podido reunir. Aquí eso no se logró. Sumado a eso, el proceso de ayudas en el marco de la campaña electoral se ha distorsionado, y parte de la queja que tiene una amplia segmentación de la población es que se violentan, por ejemplo, las medidas de toque de queda, las medidas que deben ir tendentes a preservar la vida de los ciudadanos. Entonces se violan muchos videos diariamente de los candidatos oficialistas haciendo campaña. Usted se topa con, desde el punto de vista administrativo, violaciones en los procedimientos, hay muchas denuncias de irregularidades en procedimientos de compra en el marco del estado de emergencia que tenemos en la República Dominicana. Entonces, son acciones que empañan la buena intención que haya podido tener el gobierno de mitigar y de frenar el avance del COVID en la República Dominicana. Así lo ve una amplia franja de la sociedad dominicana, y ha estado siendo muy críticas en torno a las medidas adoptadas por el gobierno por esas acciones. Poca transparencia, y entonces la autoridad entra en un franco proceso de deterioro cuando no hace cumplir la propia ley. Si usted quiere imponer la ley y hay un estado de emergencia establecido y un toque de queda, no es usted el que debe violar ese toque de queda, porque frente a los ciudadanos entonces usted pierde calidad moral para hacer valer su autoridad. Eso es así. Roberto Ángel, en los últimos 8 años, quizá más, en la industria en la cual tú te desarrollas, que es la industria del entretenimiento, Sí. La industria del séptimo arte, ¿cómo ha sido la estabilidad económica en estos 8 años del PLD en esa industria? ¿Cómo tú como empresario que la vive día a día? Bueno, el Estado, hay que reconocer, el Estado al proteger la ley de cine como industria, se ha desarrollado. Evidentemente siempre se pueden hacer más cosas y siempre se puede profundizar eso más. Nosotros estamos convencidos que lo que se ha logrado en estos años se puede todavía incrementar aún más con una política mucho más dirigida en este sentido. En efecto, de no tener nada a ir organizando una industria ya es un avance importante. De tener de 2 películas a 20 películas por año es un avance importante. Creo que eso se tiene que profundizar. Luis tiene un compromiso también con eso. Mañana martes tiene la firma. Precisamente eso quería saber. Tú que vives de esa industria, por ejemplo,
No he escuchado del candidato, y si lo ha hecho, ya me está diciendo que lo va a hacer, sobre la industria del cine, que ahora mismo, por ejemplo, esa industria ha sido muy golpeada, Sí. no solamente del cine, sino esta misma industria de entretenimiento de la televisión, de los medios de comunicación, ha sido muy golpeada por esta pandemia. Entonces, no he visto, no solamente a Luis, sino también el caso del candidato del PLD y el mismo Leonel, aunque fue Leonel que fue el que Sí. propuso la ley de cine y otras cosas más, pero no he visto esa preocupación por una industria que mueve millones de pesos, incluso con el tema del dólar, también es una forma de que le ingresen muchos dólares al país, por el tema de que la película cuando se exhibe en otros cines, cuando vienen producciones de otros países, de otros productores internacionales a hacer películas aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene Luis para ese sector? Bueno, específicamente? primero se ha estado desde la Asociación de Cine, ADOCINE, y los profesionales del cine, han estado desarrollando acciones tendentes a la preservación de la ley. Los candidatos presidenciales tienen la firma en estos próximos días, sé que Luis tiene la firma mañana, martes, para comprometerse al mantenimiento de la ley. En el caso de Luis, tiene, y hay planes en el marco del relanzamiento económico, de seguir profundizando esos aspectos de la ley que son fundamentales para la dinamización económica. Hablamos de seguir dando oportunidades para que las empresas extranjeras, las grandes casas productoras, sigan viendo a la República Dominicana como el destino fílmico del Caribe, como en efecto ha sido, pero eso todavía se puede profundizar más en una labor de crear las condiciones favorables como para que... Se podrá hacer, extender, escúchame que te interrumpo, Sí. cuando Luis dice que va a trabajar de lleno con lo que son las importaciones y la exportación, el tema de los impuestos. Por ejemplo, yo mismo que vivo comprando equipos en el exterior, son bastante costosos. Claro. Encima de eso, tú pagar unos impuestos para tú traer esos equipos aquí donde tú lo que vas a desarrollar fuentes de trabajo. Claro que sí. Crear esas bases es a eso que hago referencia. Por ejemplo, una compañía internacional de películas se le brindan facilidades desde el punto de vista impositivo para que utilice la República Dominicana. Pero automáticamente, vienen al país, el consumo lo generan en el país y automáticamente ese dinero es un dinero que no estaba circulando en la economía dominicana. Entonces, ese tipo de estructuras y de alianzas estratégicas con esas casas productoras, en el caso del cine, en otros renglones será igual, generará una reactivación del punto de vista económico que también va a contribuir estabilización de la prima y todo lo demás que ha estado generando incertidumbre en el mercado local. Ya. Veloz, ¿tenía una pregunta? Sí, Roberto Ángel, en el tenor político, que es ahora mismo el protagónico, hemos visto como principalmente los partidos opositores han atacado de manera directa al partido oficialista y pues por ende al candidato oficial, Gonzalo Castillo. ¿Pudiese decir de tu parte que tú considerarías, ahora que estamos pues a la expectativa, que el estado de emergencia en la República Dominicana se está utilizando para posicionar al Partido de la Liberación Dominicana y por ende a Gonzalo Castillo de igual manera? Bueno, pero es evidente cuando usted comparte en las redes sociales una cantidad de videos diariamente cuando los candidatos oficialistas están a deshora haciendo la campaña. Entonces, uno está también desarrollando la campaña, pero uno es respetuoso de la ley, porque uno entiende que hay una autoridad y la autoridad es la llamada a respetar, y la autoridad debe aplicársele a todos. Las reglas son para todos. El estado de emergencia no dice en el decreto presidencial toque de queda de 5 de la mañana o de 7 de la noche a 5 de la mañana, a excepción de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no lo dice el decreto presidencial, eso abarca para todos. Entonces, en efecto, la gente hace la denuncia porque está ante los ojos de la gente. La gente en los barrios se da cuenta que los candidatos llegan a altas horas de la noche cuando ya el toque de queda está en funcionamiento. De modo que no es un asunto exclusivo, no es Roberto Ángel que lo dice. La sociedad se da cuenta de que se han estado violentando los propios procesos y los propios decretos presidenciales del partido oficialista con sus propios candidatos. Ya. Roberto Ángel, poca cosa a ti te impresiona. O sea, vemos que tú eres un hombre, un niño que creciste, popi, en todo. Bueno, ¿Por qué usted asume eso? No, porque lo viví. Las cosas de Robertico yo las viví. Y tú eres un niño popi. O sea, tú salías en un carro
y en una casa, cuando filmaban la cosa de Robertico, Sí. que yo en un barrio decía, ese chamaquito vive bien. Tú viajabas de chiquito. Dile la verdad, nunca ha sido pobre. Tú ves, Dile que no, él ha comido pan con huevo, pregúntale. Popi, entonces, o sea, a ti pocas cosas como que te impresiona. O sea, poca gente. ¿Qué te impresionó de Luis Abinader para tú integrarte a esa campaña de unidad? Mire, hay siempre buenas impresiones. Yo he llegado a este canal y me he llevado una buena impresión. Tuve una conversación, varias conversaciones, y he tenido múltiples conversaciones con Luis, y he tenido buenas impresiones en torno a lo que se puede hacer con el país. Buenas impresiones en torno al plan que se ha ido preparando desde el gabinete presidencial con las políticas públicas que se habrán de poner en marcha a partir del 16 de agosto. Entonces, esas buenas impresiones, usted querer involucrar a todos los sectores, sin importar partido, sin importar la religión, sin importar las preferencias, creo que eso es importante en este momento de coyuntura. Los afectados no son unos cuantos, somos todos. La pandemia nos ha afectado a todos. Usted hablaba ahorita y hacía referencia de este negocio de la televisión y los medios de comunicación. Han estado afectados, pero todas las industrias de una u otra manera se han afectado, una en más medida que otra, pero muy afectados. Entonces, creo que es la participación de todos de manera conjunta la que ayudaría a salir a la República Dominicana de esta situación de crisis. Mire, se han suspendido más de 1 millón de empleados y según los informes, solo el 19% de esos empleados han sido reintegrados a sus labores. Entonces, crece el desempleo en la República Dominicana, eso genera una situación de dificultad, porque con el crecimiento del desempleo, usted entonces, eso será proporcional lamentablemente a que comencemos a ver mayores casos de inseguridad. Si la gente no tiene trabajo, entonces, ¿qué va a hacer para buscar el sustento? El que no encuentre trabajo, entonces se iría por la vía incorrecta, que es la vía de delinquir y estar en eso y generar un estado de inseguridad. Entonces, desde el punto de vista social, se va a generar y se va a desencadenar otro problema. Entonces, la unidad es lo que nosotros como sociedad debemos promover en este momento para tratar de salir lo más rápido posible de esta crisis. Una crisis que no es solamente en el orden sanitario, una crisis económica desde el punto de vista psicológico también. Las familias llenas de incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la educación de mis hijos? ¿Cómo yo podré reinsertarme? El que está suspendido y no ha sido llamado, me quedo sin trabajo. O sea, es un estado realmente de preocupación, de alta preocupación, el que tienen muchos sectores de la sociedad dominicana, y eso es lo que hay que atender, y de ahí mi nivel de identificación con las propuestas de Luis Abinader. Indudablemente Roberto Ángel tiene razón y has mencionado mucho el proyecto de unidad nacional y hay que apuntar que la crisis que estamos viviendo no es exclusiva de este país, es una pandemia, o sea, está afectando al mundo y no solo República Dominicana se han suspendido empleados, lamentablemente en el mundo entero también. Hay que tomar medidas más drásticas, más eficientes del gobierno para hacer que estos recuperen su trabajo y crear oportunidades. Mencionas mucho la unidad. El PLD está desunido hoy día, el PLD se desbarató. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, no solo de PLD, sino de todos los partidos políticos. Sí, ahí mismo, escúchame Roberto, quiero añadirle, porque la pregunta me llegó cuando mencionaste, te hice la pregunta del tema de qué te impresionó de Luis Abinader, me dice que en varias ocasiones, a reunirte con él, las propuestas de él te impresionaron. ¿Tú te llegaste a reunir con Gonzalo Castillo? Porque yo me imagino que tú estás buscando el bienestar nacional, claro, de los y las dominicanas, no solamente este partido. Me imagino que escuchaste varias propuestas de varios candidatos para tú elegir cuál te impresionaría mejor y cuál tú te identificaría mejor. ¿Te reuniste con otros candidatos para escuchar y ver sus propuestas? No, mire, no me reuní con el candidato del gobierno, lo confieso, no lo hice. Pude haber visto alguna intervención de él en la televisión, y la sociedad dominicana también se ha quedado esperándolo en ese sentido. Aunque es importante la acción, se le debe comunicar al país qué se tiene entre manos, cómo usted desarrollaría las cosas. Soy un hombre de la televisión, sé que hay muchas cosas que se editan, se pregraban, pero no es eso. O sea, la espontaneidad en un hombre y el dominio sobre los temas no es sobre la base de leerlo en un teleprompter, no es sobre la base de usted ir a una entrevista editada, eso no es. Entonces creo que ahí de entrada eso nos genera un nivel de confianza lo suficientemente grande como para usted comprometerse y salir a la calle a promover eso. Entonces no entro en identificación con eso, respeto al que lo haga,
pero no entro en identificación con eso. Entonces, lo dije al principio de la entrevista, hablamos de unidad. ¿Por qué uno entiende que el partido de gobierno no busca la unidad? Bueno, lo primero que se pudo haber hecho desde el Ejecutivo era sentarse con el liderazgo nacional, con el liderazgo político nacional, porque estamos en un proceso y las actuales autoridades, en cualquiera de las circunstancias, cesan el 16 de agosto. Entonces, todas las medidas que se puedan adoptar van a cruzar el 16 de agosto. De modo que tener en una mesa a Luis Abinader y a los otros candidatos presidenciales creo que era lo más sano en un momento donde se buscaría la unidad nacional. Por eso entonces es que uno advierte que hay sectarismo y que se mantiene aislado de los anhelos y de las aspiraciones que tiene el pueblo dominicano en este momento, el partido de gobierno. Los políticos muchas veces decepcionan, principalmente al pueblo y a los votantes. Tú has tomado un paso importante en tu vida, porque tú vienes de una familia, tu padre, PLDista, fue alcalde en 2 periodos. 3 periodos. 3 periodos Sí. en la ciudad capital. Tú mismo te identificabas mucho con el PLD. Digamos entonces que quizás un doctor Leonel Fernández sí impresiona confianza sobre ti. ¿Por Sí, qué no hacer la unión yo- con el doctor Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo? Sí, yo tengo una profunda admiración por el doctor Fernández, como dominicano, como joven. Recuerde que nosotros salíamos del colegio cuando llegaba por vez primera el doctor Fernández con el PLD al poder, en 1996. Correcto. Pero uno siente que 25 años después ya debería lograrse una transición en la vida del país. Y creo que 25 años después de su primera elección, presentarse ante el electorado luego de 3 periodos es un poco más difícil el proceso. Sobre todo para el que entra en la política. El que entra en la política lo hace sobre la base de lo nuevo. Yo soy nuevo en la política. Estar vinculado a este proceso de cambio guarda mucha relación con el que entra nuevo. Es lo mismo un partido con 16 años en el poder, usted entra de nuevo, que usted va a vender de 16 años. Hay una serie de elementos que se han hecho y cosas que se han dejado de hacer, y usted entonces asumiría una responsabilidad que no es suya. Entonces, lo propio con la figura del doctor Fernández. Es un hombre que yo, como admirador de él, siempre he pensado que debió estar reservado para otras tareas ya, quizás fuera del país, o desarrollar toda su experiencia y ponerse como el consultor de todos estos procesos. Pero verlo en la dinámica política en este momento... ¿Está viejo para la política? No está viejo. Lo que me refiero es que 25 años después, a esa población joven, ya después de usted de 12 años en ejercicio, es poco lo que puede, en términos de novedad, ofrecerle a la sociedad dominicana. Eso es todo. Tu trabajo como político naciente, nuevo, públicamente, ¿se limita a la unidad nacional en pro de llevar a Luis Abinader al poder, o en miras del 2024 tú continuar tu carrera política ya de una forma más dedicada? Mire, de cara al 2024 es mucho el tiempo, y aquí no podríamos tener una bola mágica. Yo no puedo prever qué va a pasar en 4 años. Pero recuerda, yo quiero estar en salud en 4 años. Tú lanzas películas que van a salir dentro Sí, de un año. pero el tema de la política es muy cambiante. Yo creo que nosotros debemos concentrar la energía en esta elección. Roberto. ¿Sí? Roberto Ángel, Sí. ¿crees que tu popularidad como productor de programas de entretenimiento y de películas le ayuda en algo a Luis Abinader? Bueno, uno siente No, el hombre está tirado a la calle, ¿eh? Que a propósito, ¿es la primera vez que tú andas el país completo? No, el país, bueno, déjeme, porque ahora son 2 Sí, preguntas. son varias. Son 2 preguntas. Sí. Yo he recorrido el país no en campaña política, lo hemos recorrido en acciones sociales. Desde noviembre de 2016 vinimos aquí, Sí, inclusive yo a la provincia de Duarte, y desarrollamos Y una aquí a labor. Telenor viniste Claro también. que sí, desarrollamos una labor a partir de ese momento que nos ha llevado en varias ocasiones por distintos puntos del país. Luego desarrollamos una serie de conferencias que también la desarrollamos y volvimos a la provincia de Duarte. O sea que hemos tenido por múltiples ocasiones y múltiples motivos presencia nacional fuera de los programas y del cine. Entonces me decía, espérense que me ligaron las preguntas. Entonces, Natel te dice que si tu popularidad... bueno, la de la popularidad es la suya, ok. Que le ayuda. No, que estaba confundido de quién me la había hecho. no Mire, es fácil este tema de política. No, espérese. Está bien. Mire, uno entiende que sí.
y este esfuerzo se hace procurando la sumatoria, no solamente por la figura per se, bueno, es una figura conocida, es una figura de televisión, sino es el reflejo de gente que no estaba participando y no formaba parte del activismo político y se suma al proceso. Con nosotros, otras figuras de otros ámbitos, del ámbito deportivo, empresarial, social, se suman a los procesos políticos y es una sumatoria al sistema y a la estructura partidaria y de elección a la que nos vamos a someter el próximo 5 de julio. De modo que todo el que va en esta fase de la campaña, que es ya el tramo final, estamos a 27 días, es un aporte, evidentemente en mayor o en menor proporción en función a quien lo diga o a quien lo analice. Evidentemente desde el oficialismo yo no aporto nada, desde el punto de vista del PRM yo aporto mucho, entonces todo es como usted lo quiera ponderar, lo quiera ver, y creo que lo más importante es uno tener la conciencia tranquila de que hace lo correcto y de que está apegándose a las cosas en las que cree y las que son más convenientes para el país. Roberto, en las últimas encuestas, David Collado, ¿lo conoce David Collado? Sí, claro que sí. Sí. David Collado ha salido como a nivel político, por encima, e incluso hasta del mismo presidente Danilo Medina, con una imagen muy positiva, e incluso hasta con un perfil presidencial. Sí. ¿Por qué no vemos a un David Collado, que es tan político y le gusta tanto la unidad, no lo vemos en el mismo tren que tú estás, andando el país tan entregado a ese proyecto de unidad nacional, cuando él pertenece, de hecho, fue alcalde y también diputado por el PRM? Lo que pasa es que usted me hace una pregunta que yo no le podría responder. No, si usted puede responderla, esa es una pregunta que debe responderla él. Me imagino que, así como usted ha hecho su esfuerzo, y ya estoy sentado aquí, él podría sentarse aquí y usted hacerle la pregunta. Y creo que él con mucho gusto se la respondería, pero no me corresponde a mí porque desconozco las razones y los motivos, y entonces la respuesta no sería todo lo efectiva que usted espera que sea. Bueno, pasando a otro plano, a lo largo de tu trayectoria artística en los medios de comunicación, te has vendido como una persona hermética, si se quiere decir reservada, poco accesible al mundo, a entrar en la Veloz, un Luis Miguel cualquiera. No, no diga eso. Veloz, un Luis Miguel cualquiera. No diga eso, mira donde yo estoy. Entonces, teniendo eso como trasfondo, eso no pudiese generar en una parte considerable de la población quizás una mala percepción a lo que realmente es Roberto Ángel Salcedo como humano, como persona. Mire, sí, eso me ha generado alguna dificultad, y eso tiene que ver mucho con la personalidad. Eso no es ni privando, no. Eso tiene que ver directamente con la personalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Yo he ido, conforme han ido pasando los años, he ido haciendo un ejercicio interno para ir mejorando eso. Uno siempre como ser humano puede mejorar y puede tener una apertura en su vida si en algún momento no lo ha tenido. Por eso he decidido abrir las redes sociales. Es una manera también de acercarme a la gente, de tener un canal de comunicación. Posiblemente no respondo tantísimo como la gente quisiera, pero bueno, ya es una ventaja el tener las redes abiertas, poder tener Instagram, Twitter, estar en Facebook y estar en todas esas plataformas que son importantes en este momento, tener el canal de YouTube. Entonces, todo eso es un proceso para uno irse soltando y ser una figura que tenga mucho más contacto con la gente. Realmente esas cosas me gustan, y he ido trabajando eso en los últimos años, y bueno, por eso la gente me ve cada vez más cercano. Y bueno, aquí estamos. Qué bueno. Mira, tenemos el tiempo ya encima, tenemos una segunda entrevista con el doctor Almanza del Centro Médico Materno Infantil para hablarnos de la realidad del COVID aquí en San Francisco de Macorís. De verdad que es un placer tenerte, es interesante conversar contigo, así mismo como dice nuestro hermano AAA, tener un tiempo antes de la política, porque por ser tú una persona así como dijo Veloz, un Luis Miguel que su vida y todo es muy limitado, no le daba espacio incluso vive de esto, pero no deja que nosotros vivamos de esto. Roberto. Sí, porque por ejemplo, tú vives, cuando tú llevas una personalidad a tu espacio, y ya estoy saliendo un poquito de la política, tú sabes que eso genera rating, y el rating genera
que la gente coloque publicidad. Yo tenerte aquí me genera rating, entonces estamos atrás de ti. Y entonces tú, bueno, bendiciones, 14 años después. Pero todas las fechas llegan, ¿eh? Yo espero que no sea la primera y la última. Y la segunda entrevista me gustaría, porque ya va a pasar la política, hacerla en tu plano ya a nivel de lo que es Roberto Ángel, la persona. Cómo no, con mucho gusto. Así que está comprometido públicamente. Con mucho gusto. La vaina de esto ahora, que con el YouTube, el Intra, todo queda colgado en las redes. Así es. Sí, ya, última pregunta que tenemos que despedirlo. Sí, Roberto, en unos 10 o 15 segundos que Roberto Ángel nos pueda contestar precisamente en el plano personal. No había vivido él una pandemia, yo tampoco. ¿Qué le cambió a él esta pandemia del COVID-19? Mire, las pandemias estaban reservadas para las películas, usted la veía en películas, si usted consultaba los libros y la referencia de la gripe española de 1918, hace más de 100 años, nadie se imaginó estar viviendo en una pandemia. Yo creo que dentro de los puntos positivos que podemos sacar del confinamiento y todo lo que esto supone, ha sido la unidad familiar. Creo que el hecho de estar confinado durante tanto tiempo junto a la familia genera un vínculo mucho más estrecho. Poder desarrollar actividades familiares, creo que son importantes en momentos como este, estrechar ese vínculo, los vínculos con mis hijas, con mi esposa, y creo que ese llamado que hacemos de manera permanente a la unidad familiar, creo que la base de nuestra sociedad es la familia, y en la medida que nosotros podamos fortalecerla, consecuentemente vamos a fortalecer la nueva generación de ciudadanos que deben ir a desarrollar productivamente este país. De modo que la familia juega un rol fundamental y creo que se ha fortalecido mucho en este proceso de la pandemia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto Ángel, gracias, Veloz, gracias. A Raquel. Gracias a las chicas talentosas que tienes en tu programa. Sí. Son joyas de aquí. Bueno, así es. Tú ves lo importante que es salir a los pueblos. Así es. Hemos tenido talentos nacidos de aquí, de San Francisco de Macorís, tres en Más Roberto. Hay una cantera. Hay uno que es de Cotuí, pero es más macorizano que cotuizano. Así me dicen. Pero ha sido decretado por el próximo senador, Franklin Romero, como uno de los asistentes más malos que hay en la República Dominicana. Yo no sabía esa parte, porque ha sido muy eficiente hasta el momento, pero Franklin lo ve de una perspectiva distinta. Que si lo compara con Gerard. Ahí se complica. Pero el triple de lo bueno. Mira, Roberto Ángel, éxito. Gracias. Esperemos que tus ideas, tus aspiraciones políticas, tu plan político a nivel de lo que es esta unidad nacional sea lo mejor y sea lo que convenga al país, que el 5 de julio sabremos qué es lo que el pueblo realmente va a querer los próximos 4 años. Independientemente, te exhorto que pasando el 5 de julio, sea como dicen aquí en el Cibao, gallo o gallareta, o sea que ganes tu partido o no ganes, tú continúes trabajando en pro, no solamente de la capital y de tu entorno, sino del país. Porque tú eres un joven ya con un perfil, no solamente a nivel nacional, sino internacional, aparte de la preparación que tú tienes. Muchas gracias. Este perfil a ti... Bien, bueno, gracias. Tú tienes, Gracias por sus consideraciones, gracias por recibirme con tanto afecto, con tanto cariño. Sí, sea una cosa u otra, en efecto, aquí lo que va a ocurrir es la victoria del cambio, la victoria de Luis en la primera vuelta, estamos convencidos de eso y lo vamos sintiendo en cada una de las provincias donde estamos desarrollando estas actividades, pero se va a iniciar un nuevo ciclo en la vida política, económica y social de la República Dominicana con la llegada del cambio, el 16 de agosto, pero para eso debemos materializar una votación y lograr concretizar una votación masiva, una votación que pueda refrendar todo esto que hemos estado planteando el próximo 5 de julio, todos con el protocolo de rigor, a ir a las urnas, así como hemos estado desarrollando nuestras actividades en el marco del distanciamiento social, de ir al supermercado, ir a la farmacia, al banco, manteniendo todos los protocolos. La Junta ha estado desarrollando también esos protocolos conjuntamente con los partidos políticos y creo que eso es lo más importante en este momento, generarle confianza al electorado, a la población, para que acuda a esa cita histórica del próximo 5 de julio para confirmar las candidaturas senatoriales de diputados y de Luis Abinader a la presidencia de la República. Bueno, vamos al cortecito, ahora del corte, el doctor Ángel Almanza del Centro Médico Materno Infantil. Vamos a hablar de la realidad y a propósito de un paciente que duró 71 días en cuidado intensivo y que gracias a Dios es de las cosas que nos hacen felices al ver que pueden superar este fatal virus, el COVID-19. Pausamos.